En este vídeo vamos a ver cómo se trabajaría el control de flujo cuando estamos trabajando con promesas. Entonces aquí tengo un ejemplo con callbacks que lo que estamos haciendo es obtener los tres recursos. El recurso 1, cuando lo ha hecho, obtiene el recurso 2, cuando lo ha hecho el recurso 3 y hace aquí un log final. Bien, se está obteniendo de forma secuencial cada uno de los recursos. Y tenemos aquí la típica estructura de callbacks identada, en donde obtenemos el primero, cuando lo hemos obtenido llamamos al otro, tenemos aquí el otro callback y toda la serie de callbacks anidados. Entonces, aquí vamos a ver cómo tratar eso con promesas de forma secuencial. Tiene la librería de promesas tiene otras utilidades para poder lanzarlas en paralelo y demás, pero esto lo veremos en otros vídeos. Aquí vamos a ver el caso más sencillo, que es este. Entonces, ¿cómo transformaríamos esto para trabajar con promesas? Pues lo primero que necesitamos es una función que nos devuelva una promesa. Entonces, tenemos a SynRequest que funciona con callbacks. Podemos crear una, vamos a llamarla, por ejemplo, eh, getResource, que le vamos a pasar un nombre de recurso. Y fijaos que aquí ya no necesito un callback, porque aquí voy a trabajar con promesas. Lo que voy a hacer es devolver una promesa, que esa promesa, como siempre, tenemos que pasar una función con resolve reject, que aquí es donde pondremos en marcha nuestra operación. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta promesa? Pues vamos a llamar a SynRequest con ese nombre de recurso y cuando haya devuelto un valor, entonces resolvemos la promesa con ese valor. Resolve con data. Bien, ya tenemos ahora una función que nos devuelve una promesa, hace esa petición, pero en vez de utilizar un callback nos va a devolver una promesa. ¿Cómo transformaríamos esto de aquí? Bueno, pues la forma, digamos, más similar a la hora de hacerlo, ¿vale? De transformar esto es, vamos a cambiarlo. Vamos a hacer un getResource y fijaos, ahora yo no necesito aquí un callback. Ese callback no lo voy a llamar. ¿Cómo obtengo el valor de una promesa? Lo obtengo con den. Entonces con den, aquí va a invocar una función con el valor obtenido y aquí ya puedo hacer lo que tenga que hacer cuando haya obtenido ese valor. ¿Bien? Entonces, yo en una primera aproximación voy a cogerme esto de aquí, lo mismo que hacía. Una vez la haya cogido, tengo que hacer la petición de estos otros dos valores, ¿vale? Hago el log y aquí tengo que hacer la petición del siguiente valor. ¿Cómo lo puedo hacer eso? Pues con getResource, con el recurso 2, pero aquí en vez de data, hacemos con den. Bien, nos pasa esto de aquí. Bien, a ver que si hago este log, perfecto, y aquí haría un getResource y en vez de invocar un callback, tenemos aquí un den que le paso esta función de aquí. Bien, esta sería una primera aproximación al control de flujo a la hora de hacer esto con promesas. A ver, no hemos ejecutado lo de antes, vamos a ejecutarlo. Voy a comentar esto de aquí primero. Vamos a comentar todo esto para que veáis un poco cómo funciona y veamos que es similar. En el primero, llama el primer recurso. Una vez que lo ha obtenido, llama el segundo. Fijaos aquí que se espera. Una vez lo ha obtenido, llama el tercero y luego aquí hace el log final. Bien, esto que hemos ejecutado ahora es la versión esta de aquí de callbacks. Vamos a comentar ahora esta y ver que lo hemos traducido correctamente, que con promesas funciona igual. ¿Ven? Fijaos que hasta ahora es lo mismo, o sea, es un callback que cuando lo ha obtenido obtiene el siguiente, etcétera. Hasta ahora no hemos mejorado demasiado con promesas, ¿vale? Obtiene el primero, obtiene el segundo, obtiene el tercero y ya lo tenemos. Entonces diréis, bueno, pues si esto es lo que teníamos y esto es lo que tenemos ahora, tampoco es que hayamos avanzado mucho con el tema de las promesas. Y ahora es donde empieza la magia de la librería. Y es la siguiente. Cuando yo, en esta función que invoca en el den, voy a quitar esto, vamos a empezarlo desde el principio. ¿Vale? Vamos a hacer aquí una versión mejorada. ¿Ven? Yo en la función tengo un den y aquí hago lo que sea. Aquí lo que hacía era un log y ahora tengo que obtener el siguiente recurso. ¿Ven? Este de aquí. Si esta función que maneja el den lo que hace es que devuelve una promesa, no hace falta que ponga el den aquí. Lo puedo encadenar aquí fuera. ¿Vale? Yo puedo hacer aquí un den y este den se va a ejecutar una vez que
esta promesa que he devuelto se haya resuelto. O sea, de hecho, then siempre va a transformar lo que devolvamos en una promesa. Pero bueno, esto lo veremos luego. O sea, estoy devolviendo una promesa, entonces yo estoy encadenando otro then que se va a resolver cuando esta promesa se resuelva. O sea, está pasando el punto then que habría aquí, me lo está pasando fuera. La librería me está permitiendo encadenarlo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Pues lo que haría, lo que tenía aquí dentro, lo que hacía, es decir, bueno, una vez había obtenido el recurso 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hago el log. Bien, vamos a poner aquí, esto va a ser igual. Así escribimos menos. No sé si ahorras tiempo o lo pierdes copiando y pegando. Bien, haces el log del data y ahora obtienes el siguiente recurso y lo estoy devolviendo. Fijaos aquí, la parte importante es este return. Al devolverlo, me va a permitir aquí poner otro then y encadenar lo que tiene que pasar, que esto será lo mismo que esto, encadenar lo que tiene que pasar cuando se haya resuelto la siguiente promesa. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Pues estos dos logs. Fijaos la diferencia, ¿vale? Entre el de arriba y el de abajo. Va a funcionar igual. Vamos a lanzar los dos y veréis que el funcionamiento es el mismo. Vale, bueno, vamos a lanzar primero uno y primero otro porque si no me salen los logs, me salen mezclados. ¿Vale? Vamos a lanzar primero este, que era la versión que teníamos antes. ¿Bien? Recurso 1, después, cuando se resuelve pide el segundo, cuando se resuelve pide el tercero. Fijaos que este comportamiento aquí anidado, que es muy similar a los callbacks, por favor no me hagáis esto luego en los ejercicios, esto es muy mala práctica, significa que no habéis entendido muy bien cómo funciona la librería de promesas, pues si yo lo hago aquí tengo exactamente lo mismo. ¿Ven? Me está pasando, en vez de tener que anidarlo aquí directamente, en este, o sea, en vez de tener que estar aquí, poner el then aquí cuando hago la petición del recurso, lo puedo poner aquí fuera y se me ha quedado una estructura mucho más plana, mucho más similar a la estructura secuencial. ¿Recordáis lo que hablábamos cuando decíamos lo difícil que era razonar cuando tenías unas estructuras separadas? Entonces tenemos aquí algo que se parece mucho más a algo secuencial, ¿vale? Esto es casi iterativo. Esto y luego esto y luego esto. No tienes que... O sea, aquí al final es lo mismo, pero más complicado de entender y más difícil de razonar. Entonces, esto es de forma secuencial. Fijaos que no tenéis por qué devolver una promesa. Si devolvéis cualquier otra cosa, lo va a transformar automáticamente en una promesa y lo podéis devolver. Entonces, imaginad que ahora en vez de obtener los recursos, vamos a trabajar, vamos a devolver pues un valor concreto. ¿Vale? Hago el primer recurso, que esto sí que va a ser asíncrono, y luego pues voy a devolver, por ejemplo, banana. Fijaos que aquí estoy devolviendo un string, no estoy devolviendo una promesa. Sin embargo, esto lo va a convertir en promesa, entre comillas, y me va a permitir encadenarlo. Entonces yo aquí, este data que voy a tener aquí, este data va a ser el banana que lo haya puesto. Entonces si aquí devuelvo otra cosa, que podría ser una promesa, no, es lo mismo. Puedo ir mezclando promesas y no promesas. Este papaya que devuelvo aquí, me lo va a pasar aquí y va a seguir funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, entre este return y esto de aquí, no va a pasar tiempo, porque no es una operación asíncrona. Va a ser síncrona, pero el código es igual. Da igual que lo que devuelva sea síncrono o asíncrono, lo transforma en promesa y como es una promesa, es un valor futuro, está resuelta directamente y se puede utilizar. ¿Bien? Entonces, si ejecutamos esto, ahora lo que va a pasar es que una vez he obtenido el recurso 1, sin pérdida de tiempo me va a imprimir los otros dos valores. ¿Bien? Y una cosa importante de todo esto es que tenemos que devolver un valor. Fijaos que si no lo devolvemos, esto no nos va a funcionar bien. ¿Bien? Yo tengo esto, voy a quitar este return y voy a quitar este return. Ahora yo estoy haciendo la operación asíncrona, pero no la estoy devolviendo. Lo que devuelve esto no es una promesa. Con lo cual, este then se va a ejecutar directamente y se va a ejecutar, pues la verdad es que no sé qué valor le va a poner. Creo que debería de poner un define o algo así. Si yo ahora lo ejecuto así, obtiene el primer recurso y luego, fijaos, ¿veis? Pone un define, ¿vale? Aquí, all operation finished, ¿ven? Aquí han terminado todas las operaciones. Bueno, vamos a destripar esto un poco más, ¿vale?
Bueno, voy a lanzarlo otra vez y así que tengamos solo eso. Hace la primera petición del primer recurso. En el momento que hago esto, ¿vale? En el momento que hago esto, pido el recurso 2, pero no me estoy esperando a que el recurso 2 finalice. Directamente pasa aquí abajo con un define, porque no está devolviendo nada esta función, ¿vale? Pasa abajo con un define, pide el recurso 3, pasa abajo con un define, no devuelve nada a la función, pasa abajo con un define y hace los dos logs, ¿vale? Time undefined y all operation finish. Y luego en algún momento indeterminado en el futuro se resuelven estas dos promesas a las que nadie le está haciendo caso, porque al no haberlas devuelto, este den es de un objeto undefined, no es de las promesas que hemos devuelto. Entonces este es un error típico de... Tenéis que acordaros siempre de devolver un valor, sea promesa o no, pero tenéis que devolver un valor que será lo que pase al siguiente elemento en la cadena de dens. Entonces, bueno, esto sería la... Fijaos, hemos transformado de una estructura de callbacks a una estructura mucho más lineal. Recordad el return, si no, esto sería incorrecto. Recordad el return, que nos permite razonar de una forma mucho más natural de cómo se está comportando, sobre cómo se está comportando nuestro código.